Para empezar, agradezco a la profesora Cristina López Gallego para invitarme al simposio de la evolución y al personal de la Explora Park para invitarme a dar esta charla. Yo quisiera que ustedes me disculpen por que trato de dar la charla en español y favor de disculpar mis muchos errores. Espero que no sería muy penoso para ustedes. Bueno, la evolución, la teoría más importante de la biología. La primera pregunta es, Futuima, ¿por qué dices la teoría? No es la evolución es un hecho, una verdad. ¿Sí? Claro que sí. La evolución es un hecho científico. Hay montones de evidencias que todas las formas, los seres vivientes han evolucionado de ancestros muy antiguos. Pero también la evolución es una teoría, o más precisamente, la evolución es un hecho que se explica por la teoría evolutiva. La palabra teoría tiene varias significaciones. En el sentido científico, significa una declaración de los principios generales, las leyes o las causas de algo sabido o observado. Por ejemplo, en la química hay una teoría atómica que explica muchas observaciones sobre la química. Entonces, una teoría es una explicación bien apoyada por muchas evidencias y explica muchos fenómenos en su campo. La teoría de la evolución tiene dos principios grandes. Primero, descendencia con modificación de ancestros comunes. Quiere decir que todos los seres vivientes son relacionados consanguíneos porque han descendido de ancestros muy antiguos, de un ancestro de todos los animales, plantas, todos los seres vivientes. El segundo principio es la causa principal de la modificación, que es la selección natural entre las variaciones hereditarias que afectan la forma del organismo, la fisiología, la bioquímica, variaciones que originan por la mutación de los genes. ¿Sabemos algo sobre la historia de la evolución? Bueno, sabemos algo de la historia de descendencia de ancestros comunes y por dos bases de evidencias. ¿Okay? Primero, el registro fósil. Y porque hay mucha evidencia fósil de cambio evolutivo. Por ejemplo, la transición de los peces con aletas lobuladas a los tetrapodos, los animales que tienen 4 piernas. Hay varias formas fósiles que muestran el cambio de un pez hasta un tetrapodo, un anfibio con piernas. Más recientemente, el fósil Tiktaalik, que fue descubierto hace 7 años en Canadá, y que muestra exactamente una pierna intermedia entre una aleta y una pierna verdadera. Pero también sabemos mucho sobre la historia por comparar especies vivientes. Hay muchas características que son muy parecidas
entre todos los animales que se llaman mamíferos, incluso leones, incluso el hombre. Sí. Y por eso es claro que era un ancestro común en el pasado que ha diversificado en muchas especies de mamíferos de formas diferentes que fueron modificados durante este proceso. Y en el tiempo más antiguo era un ancestro de todos los animales vertebrados. Y más en el pasado, un ancestro de todos los animales que existen. Y también un ancestro muy, muy antiguo de los hongos y los animales. Y nosotros creímos que era un ancestro de todas las formas de la vida. Esta diagrama es que se llama un filogenia. Es un gran árbol de la vida que muestran las relaciones, genealogía entre todas las formas de vivientes. Y esto es algo que podemos tener mucha confianza en algunas filogenias. Por ejemplo, las relaciones entre las varias clases de los vertebrados se muestra aquí por esta filogenia tradicional basada en la anatomía. Eso es muy, muy, muy vieja, este diagrama. Pero más recientemente tenemos una clase de información, una clase de evidencia sobre las interrelaciones. Quiere decir la secuencia de ADN. Y cuando un análisis del ADN de varias clases de vertebrados muestra exactamente la misma filogenia que fue basada en la anatomía. Entonces hay dos clases de evidencias que dan la misma pintura, misma filogenia. Aquí hay también una filogenia y tenemos mucha confianza que es correcto. Okay. Quiere decir que los simios grandes son más relacionadas una a la otra, al otro que a otros animales. Y los simios más relacionados al hombre son la gorila y el chimpancé en África. Bueno, esta es una hipótesis sobre la evolución. Y una hipótesis científica debe predecir observaciones nuevas. Aquí es un ejemplo de una hipótesis científica que predició por Charles Darwin, que en su libro El origen del hombre, 1871, escribió: en cada región grande del mundo, los mamíferos vivientes son íntimamente relacionados con las especies extintas de la misma región. Por eso es probable que África anteriormente fue habitado por simios extintos íntimamente relacionados con la gorila y el chimpancé. Y porque estas dos especies son los familiares más cercanos
del hombre, es probable que nuestros progenitores más antiguos habitaron el continente africano. En ese tiempo no fueron ningunos fósiles de homínidos, pero después de 50 años se encuentran fósiles de homínidos en África y ahora sabemos que toda la historia de la evolución del hombre ocurrió en África como Darwin ha predicido. Bueno, la historia evolutiva explica muchas observaciones en muchos campos de la biología. Por ejemplo, esta flor, la flor de Pascua, ¿es el nombre? Sí. Euphorbia pulcherrima. Eso no es una flor. Las flores son muy pequeñas. Aquí en el centro hay un grupo de flores y son muy extrañas porque no tienen pétalos para atraer los polinizadores. En vez de pétalos, tiene hojas cerca de las flores, hojas rojas, que atraen a los colibríes y otros polinizadores. Entonces, ¿por qué hojas en vez de pétalos? Y la razón es esto. Esta especie está en un grupo, una familia muy grande de plantas con cientos de especies que no tienen pétalos. Esa indica que el ancestro de los cientos de especies y el gran rama de la filogenia, el árbol de la vida de las plantas, el ancestro de esas especies ha perdido, en el pasado, ha perdido los pétalos. ¿Por qué? No sabemos. Pero entonces, cuando esta especie necesitó atraer a los polinizadores, tuve que modificar otra parte de la planta. Y entonces se modificaron las hojas para ser un sustituto para los pétalos. Pero sin evidencia sobre la historia, eso es un misterio. Okay. Sería otro ejemplo. El orden edentada de los mamíferos, los osos hormigueros, los perezosos, los armadillos, son restringidos en América del Sur y Centroamérica, porque solamente en esta parte del mundo. Y la razón es esto, que la historia, el origen de este grupo, el ancestro de este grupo, evolucionado durante el tiempo cuando América del Sur era una isla separada de África y de todas otras partes del mundo. Entonces, la entera evolución de este grupo de mamíferos ocurrió aquí en América del Sur y muy recientemente colonizaron también Centroamérica. La genoma del hombre, todo de nuestro ADN, incluye miles de secuencias sin función. No hacen nada útil para el organismo. ¿Por qué existen? Y también hay una explicación histórica. Porque muchas de estas secuencias que se llaman pseudogenes son provenidos de genes funcionales en el pasado,
pero que se murieron. ¿Sí? Hay muchos genes muertos en nuestro genoma. Es como un cementerio para nuestros genes. También una historia que explica esta observación muy extraña sobre la genoma de nosotros y de muchas otras especies. Ahora quisiera decir algo sobre los procesos evolutivos que son, para simplificar, primero, el origen de variación genética. Quiere decir mutaciones de los genes que puede afectar características del organismo. La mutación, entonces, crea nuevas formas de un gene que se llaman aleles. Y la segunda parte del proceso evolutivo es un alele nuevo que es muy raro en población. Se aumenta en números y reemplaza aleles anteriores en la población. Es un reemplazo de una forma del gene por otra. Okay. Y el proceso de reemplazar puede ser un proceso que se llama deriva genética, no tengo tiempo para explicarlo, o la selección natural. Hay muchos fenómenos en la biología que se explican solamente por la selección natural. ¿Qué es la selección natural? Es una diferencia de fitness o éxito reproductivo entre varios genotipos o fenotipos. El éxito reproductivo incluye diferencia en supervivencia o en reproducción, en el número de sus niños. Hay una diferencia en la tasa de crecimiento de la abundancia que difiere entre los genotipos si tienen una diferencia en el fitness, en el éxito reproductivo. Por ejemplo, aquí hay dos genotipos. Genotipo B tiene mayor fitness, mayor reproducción que el otro, y se aumenta en números, y el número se aumenta muy rápidamente y va a reemplazar la otra. Eso, hemos visto muchos ejemplares de este proceso que resulta en la adaptación al ambiente causada por la selección natural. Un ejemplo muy famoso es una mariposa nocturna en Inglaterra, en cual la forma ancestral muy pálida fue reemplazado por una forma negra que tiene un alele diferente, un gene diferente, y esta forma sobrevivió mejor porque en el clima en este tiempo no sufrió los predadores. Hay muchos ejemplares como la mariposa, pero por ejemplo en los Estados Unidos hay un ratón que se encuentra en el desierto pálido, donde está muy pálido el color, pero otras poblaciones de este ratón viven en áreas volcánicas y oscuras, y allá tienen un alele diferente en este gene, el melanocortin receptor, un alele que cambia el color, y por eso el ratón es más difícil a ver por los predadores.
Bueno, la selección natural causa la evolución de características muy complejas que parecen diseñadas. Ustedes saben que hay bastante, en mi país, hay bastante creacionistas bueno, es un problema. Pero para un científico, la selección natural es la única explicación científica del diseño en la natura, como la forma de los dientes y el veneno de un cascabel o otra víbora, o la forma de este saltamonte que parece a una hoja muerta. La selección natural explica muchas características de animales, plantas, bacterias muy extrañas. Por ejemplo, características egoístas. Es muy común en el león, infanticidio es muy común. Un macho joven pelea con un macho más viejo y lo reemplaza. Y entonces el macho nuevo mata a los niños del macho anterior para que la hembra se reproduce más temprano. Entonces sus niños nuevos serán de él. Y por eso los genes de este león van a crecer, a aumentarse en la población. Es un ejemplo de una característica muy egoísta, selfish characteristic, por un selfish gene. Una forma de selección natural es selección sexual. Diferencias en el grado de reproducción por machos que son diferentes en sus características. Por ejemplo, en muchas especies los machos pelean uno con otro para los hembras. Y en este escarabajo neotrópico, las piernas anteriores son muy largas para, ¿cómo se dice?, desplazar de otro macho. Okay. Y también hay muchas especies de aves, de peces, de insectos que tienen características muy extrañas para atraer a las hembras. Muchas colibríes, incluso esta especie peruana, la maravillosa. Otro ejemplo es el gallito de la roca. Sí, pero son imposibles explicarlos sin la teoría de evolución. También la selección natural existe entre genes diferentes y explica características muy extrañas en la genoma. Por ejemplo, selfish genes, genes egoístas, elementos móviles que hacen copias de sí mismos. Si hay una forma del gene que hacen más copias, entonces van a reproducir y van a ser muy abundante en la genoma. Entonces, estos elementos móviles componen más que 90% del ADN humano. Y la mayoría de nuestro genoma. Pero estos elementos prestan poco beneficio o ningún beneficio al organismo. Son solamente egoístas. Entonces, la biología evolutiva presta entendimiento en todos los campos de la biología, todos los aspectos de los organismos. Pero también la biología evolutiva puede ser útil en muchos aspectos. Y voy a presentar pocos ejemplos. Por ejemplo,
El, el cambio evolutivo puede ser muy rápido y puede ser causado por explotación por humano de poblaciones naturales de animales o plantas. En mi país hay una oveja, la oveja bighorn. El macho tiene cuernos muy grandes, son casados, y cazadores prefieren los animales con los cuernos más grandes. Y por eso, machos con cuernos más pequeños tienen mejor o mayor éxito reproductivo. Hay variación genética en el tamaño de los cuernos, y por eso, si los individuos con genes para cuernos más pequeños, si reproducen más frecuentemente, porque no son muertos, entonces ha sido un cambio en el tamaño de los cuernos en algunas poblaciones de esta oveja. En el curso de 30 años, el tamaño, el medio tamaño se bajó, como así. Y es el mismo con el tamaño y la edad de maturación en algunas especies de peces que son muy importantes, como el Gadus morhua, no sé el nombre español, pero es un pez que ahora es muy raro porque es muy explotado. Pero ha disminuido el tamaño de los peces y también la edad de maduración. Okay. También el ser humano causa cambios evolutivos en muchas especies en el mundo por su cambio del ambiente. Hay muchas plantas plagas que reduzcan las cosechas de plantas cultivadas y son controlados por herbicidas. Pero muchas especies han evolucionado resistencia a las herbicidas. Aquí desde 1950, este es el número de plantas que han evolucionado resistencia a varias herbicidas. Hay muchas. Y por eso el control falta. También hay maneras en cual la biología evolutiva es útil para la producción de alimentos. Muchas plantas cultivadas son atacadas por insectos o por hongos. Por ejemplo, este escarabajo es un enemigo muy fuerte de la papa. Y el problema es cómo podemos controlar estas plagas sin insecticidas muy tóxicas. Una posibilidad es utilizar plantas salvajes que han evolucionado químicos que dan resistencia contra los insectos o contra los hongos o the fungi. Y a veces se puede introducir una resistencia genética de una planta salvaje en una planta cultivada por cruzar las dos especies, y por eso los genes para la resistencia pasan de la planta salvaje en la papa u otra planta cultivada. Pero
Un ejemplo es que genes cruzados de una planta que se llama Solanum bertholdi en América del Sur fueron cruzados en la papa Solanum tuberosum y prestaron resistencia contra este escarabajo. Okay. Pero especies diferentes de plantas pueden cruzarse solamente si son íntimamente relacionadas. Y por eso es necesario entender cuáles plantas están relacionadas muy íntimamente. Y esto es un problema en entender la filogenia de las plantas. Y por eso saber las relaciones filogenéticas puede ser útil. Al fin, hay varias maneras en cual la biología evolutiva es muy útil para la salud humana. Y este es un campo muy, muy activo de investigaciones. En este tiempo ya sabemos poco, pero yo creo que en la futura será muy importante. Solamente empezamos a entender el papel de la biología evolutiva en el salud. Pero un ejemplo es saber el origen de enfermedades nuevas. Un ejemplo es con el virus VIH, la causa de la SIDA. Okay. Bueno, el virus tiene un grado de mutación muy alto y por eso la secuencia de su ADN o ARN puede ser muy hay mucha variación. Y es posible hacer un análisis filogenético de las secuencias diferentes del virus para hacer un árbol, okay, un árbol filogenético. Okay. Y este muestra aquí el árbol de varias formas del virus VIH en los humanos, pero también en el chimpancé. Y ahora es claro que VIH del virus en el humano es una forma que pasó del virus en el chimpancé. El virus invadió a la población humana tres veces, a lo menos, aquí, de un ancestro en el chimpancé. Y por eso entendimos algo sobre el origen de este virus. También porque la mutación es muy frecuente en el virus y es posible explicar o entender cambios muy rápido que ocurren dentro de un cuerpo humano, ¿sí? un cuerpo infectado. Hay varias nuevas secuencias del virus. Y también podemos hacer una filogenia de varios genotipos del virus. Y este ha sido usado, fue usado en unos casos en el Corte de la Justicia. Evidencia de la filogenia del virus. Por ejemplo, en este caso, un hombre con el número CC01, un hombre tiene varias formas del virus y claramente él ha pasado, ha dado este virus a 6 mujeres. Y puede probarlo. No, you can prove this.
Sí. Por comparación, por una filogenia de las secuencias del virus en el hombre, en las mujeres y también en otras personas que son diferentes, totalmente diferentes. Otra cosa es que hay muchas investigaciones biológicas sobre la biología molecular, fisiología, bioquímica, que son sostenidas por los institutos nacionales de salud en mi país. Okay. Muchas investigaciones. Las investigaciones son sostenidas solamente porque creen que los resultados, que lo que aprendimos por las investigaciones pudieran ser útiles para entender el hombre, okay, la salud del hombre. Y hay investigaciones sostenidas en muchos animales y también bacterias y hongo, de Saccharomyces. Podemos aprender algo sobre el hombre por estudios de otras especies solamente porque tenemos un ancestro común. Okay. Es la única razón científica por eso. Y, por ejemplo, es muy interesante, también tal vez importante, que hay un gene que dirige el desarrollo del ojo en insectos y casi el mismo gene se encuentra en los mamíferos, incluso nosotros. Aquí hay un experimento en que este gene del hombre fue introducido en una mosca y aquí hay ojos extras que desarrollaron porque este gene humano puede dirigir el desarrollo del ojo en un insecto, porque es el sendero de desarrollo controlado por los genes es casi el mismo en estas especies muy lejos relacionado. Creo que falta tiempo y voy a pasar estos. Bueno, y al fin, tal vez un peligro muy grande para la salud pública es que los organismos patogénicos que controlan por antibióticos evolucionan resistencia contra las drogas, contra las antibióticas. Eso es una forma de evolución muy importante y muy peligrosa. Aquí hay un ejemplo. En 25 años, la resistencia, el nivel de resistencia en una especie de bacteria, resistencia de 0 hasta casi 90% de las bacterias fueron resistentes al antibiótico. Y es el mismo con cada antibiótica que fue introducido, de penicilina hasta ampicilina, todas en 10 años o 20 años, aquí 5 años,
Las bacterias muestran resistencia a la antibiótica. Es una forma de evolución por la selección natural. ¿Okay? Nosotros hacen un ambiente para las bacterias, un ambiente en que solamente las formas, los genotipos resistentes pueden sobrevivir, y entonces cambia toda la población de la bacteria. Sí. Bueno, entonces, para concluir, basado en evidencia de todos los campos de la biología, la evolución es un hecho científico. Hay mucho que ya no entendimos, pero entendimos algo, bastante, sobre los procesos de la evolución. Y sabemos que la evolución es la única explicación científica de una variedad grande de fenómenos biológicos. Es el principio más inclusivo en la biología. También los principios y métodos de la biología evolutiva se aplican a la producción de alimentos, a la salud pública y otros problemas importantes. Quiere decir, la ciencia de evolución es útil. Y por eso yo agrego con muchos biólogos que opinan que la evolución es la base de la biología y es la teoría más importante en la biología. Un genetista muy famoso, Teodosio Slobodki, dijo que nada en la biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. Y yo creo que eso es la verdad. Muchas gracias por su atención. Bueno, una pregunta científica y una medio personal. La pregunta científica es, ¿por qué no conviven en la Tierra líneas de organismos con ancestros diferentes? ¿Por qué hay un ancestro común? Y la pregunta personal es, ¿por qué Estados Unidos es la nación que más se resiste o digamos que quiere meter en la escuela algo alternativo a la evolución? ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, la primera pregunta es ¿por qué un ancestro de todas las formas de la vida? Y la evidencia es que todas las formas que conocimos, desde bacterias hasta mamíferos, tienen algunas características parecidas, moleculares. Por ejemplo, el código genético es el mismo en bacterias y en nosotros. Un código, por definición, es un poco, how you say, what's the word I want? Ambivalent or ambiguous. So código it's not necessary. Es un código universal que no es ambiguo y es... Sería posible tener varios códigos de ADN si las formas vivientes originaron muchas veces. Sí. Es posible que en el pasado, en el principio, que originaron muchas formas diferentes independientemente, pero los que existen ahora parecen de venir de un ancestro con el mismo código. Hay otras como las ácidos aminos son exactamente lo mismo en todas formas. La segunda pregunta, ¿por qué la resistencia a la evolución en mi país? Eso es, no es claro, pero yo leí un libro por un historiador que explicó que en mi país fue
colonizado por poblaciones en el centro de Norteamérica, poblaciones en el oeste, que no tuvieron mucha educación. ¿Okay? Y también no tuvieron una iglesia fuerte. Y por eso se originaron varias religiones muy emocionales. Diferente de la Iglesia Católica, que yo conozco bien, la Iglesia Católica, que es fuerte, que tiene un credo, ¿sí? Y es muy claro lo que usted debe creer y y cuál es libre. La Iglesia Católica nunca ha denunciado a la evolución. Y es muy interesante, muy bueno. Pero las religiones muy evangelistas en mi país son muy emocional y insisten que usted debe entender la Biblia exactamente cómo se escribe. Okay? Y que cada palabra es la verdad exactamente como se escribe. No se puede interpretar. Okay. Buenas noches. Mi pregunta es, dado el éxito de las bacterias en cuanto a supervivencia usando reproducción asexual, ¿cuál fue el hecho natural que permitió, digamos, que se generara la reproducción sexual, y por qué aparecen 2 sexos y no 3 o 4 o 5 géneros, pues, para hacer tal reproducción? Very successful and they're asexual mostly. So why can you explain the evolution of sex and why only 2 sexes or not 3? Okay. ¿Por qué existe el sexo? ¿Por qué solamente 2 sexos hay? Son preguntas más difíciles en la biología evolutiva. Okay. Es muy difícil. ¿Por qué dos sexos? Un genetista muy famoso, Fisher, hizo un modelo matemático para demostrar que si sería un tercer sexo, el sistema no sería estable, okay. Pero los detalles de este modelo yo no conozco muy bien. ¿Por qué hay sexo? Okay. Bueno, en las bacterias hay poblaciones muy grandes y la duración de una generación es muy corta. Okay. Por eso se reproducen muy rápidamente. Okay. En cada división de una célula hay la oportunidad para mutaciones nuevas de los genes. Y por eso hay siempre nueva variación genética en una población de bacteria que that enables, que Le da la capacidad. que dé la capacidad de adaptar a los cambios del ambiente. ¿Sí? En otros organismos más grandes, multicelulares, como plantas y animales,
con poblaciones más pequeñas. Entonces la variación origina en parte por la recombinación. ¿Okay? Para la recombinación se necesita un proceso sexual. Pero también en muchas bacterias hay recombinación, hay movimiento de algunos genes de un individuo al otro, a veces a diferentes especies, entre especies diferentes. Entonces, en las bacterias también hay un proceso más o menos como el sexo también. Pero esta explicación que yo describí es una posibilidad, pero hay argumentos muy grandes entre biólogos sobre esta pregunta. Es muy difícil, es muy complicado, muy complicado.